Hoy hablamos del escenario político provincial y nos acompaña el colega, el periodista de La Voz del Interior y un observador de la actualidad política provincial, Julián Cañas. Julián, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Es un placer que nos encontremos. ¿Qué tal, Julián? Muchas gracias. Hola Ariel, doctor Cornet, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, Julián, vamos a empezar hablando por lo que obviamente sigue siendo el cimbronazo a nivel provincial, lo que ocurrió con esta triste tragedia que involucró a Óscar González y que lamentablemente tuvo una persona fallecida, 2 personas que se están recuperando, pero que tuvo un alto impacto en lo político y también, por supuesto, un rechazo a nivel social, ¿no?, de lo que ha ocurrido y lo que se observó a partir de este caso. Ya pasaron algunos días y sin dudas esto sigue estando muy presente. ¿Qué lectura hacemos, o desde tu óptica, de este impacto en el gobierno provincial de este caso de Óscar González? Bueno, ha tenido un impacto muy fuerte en el gobierno porque vos bien decís, primero hay un impacto social y por supuesto luego hay un impacto político porque, vamos a hablar claramente, el impacto social tiene que ver con rechazo de la gente o de gran parte de la sociedad por todos los hechos de privilegios que destaparon este accidente que estaban en beneficio de la dirigencia política. Me parece que esa es la cuestión que más está afectando al gobierno provincial, que precisamente 2 días después del accidente, todavía sin dimensionar el impacto social y político que tuvo este tremendo choque. El accidente fue un sábado. El lunes el oficialismo proclamó a Martín Yarlora como el candidato del oficialismo. Lo que buscaba el gobierno, el oficialismo, con este adelantamiento de la campaña, lanzando extrañamente el oficialismo, lanzar su candidato a gobernador, cuando habitualmente es la oposición quienes primero mueven en una campaña electoral. El oficialismo había tomado la decisión días antes de lanzar a Yarlora como una forma de alinear o reordenar al peronismo, teniendo en cuenta que había mucho ruido interno, sobre todo por el tema de la reelección, que todavía está imposibilitado, y hay más de 180 intendentes peronistas que no podrán ir por la reelección, y esto había generado mucho ruido interno. Bueno, por eso la intención del lanzamiento de Yarlora apuntó a eso, a reordenar al peronismo y también a ponerle un poco de presión a la oposición, que todavía no tiene un candidato proclamado. Bueno, todo esto se vino abajo, por supuesto, porque el resultado es que pasó absolutamente inadvertida el lanzamiento de Yarlora. Esperaba Yarlora de aquí a fin de año consolidarse como el candidato del oficialismo, sobre todo en el peronismo. Iba a comenzar a recorrer el interior, mostrándose como el candidato a sucesor de Schiadetti, y por supuesto este tremendo suceso ha eclipsado totalmente ese lanzamiento, y el impacto político más concreto es eso, que ha pasado absolutamente desapercibido el lanzamiento de Yarlora, y además el oficialismo, por supuesto, ha quedado muy afectado, y eso quedó demostrado en la reunión, de la sesión del miércoles pasado, donde hubo divergencias e incluso una reunión del bloque oficialista muy ardua, donde la mayoría de los legisladores peronistas querían que Óscar González renunciara directamente a la banca. Finalmente el legislador pidió licencia hasta el 1 de mayo del año que viene, pero hay mucho ruido en el peronismo y eso quedó demostrado. Incluso en la votación hubo 4 legisladores que no votaron, se ausentaron en la sesión cuando se aprobó la licencia de González. Los legisladores fueron Bañuelos y Altamirano, que son del departamento San Alberto, allí donde ocurrió el accidente, cerca de Mina Clavero, y legisladores históricos como Carlos Alessandri y Walter Sayé, que tampoco votaron, se ausentaron. Para no votar en contra, se ausentaron y no estuvieron en la votación a favor de la licencia de Óscar González. Claro, y Julián, mencionabas vos recién el tema del lanzamiento de Martín Yarlora como candidato a gobernador. En el medio de este caso, que como decías lo eclipsó, y sin duda es este caso de González, más lo que ocurrió con la tragedia del neonatal, son 2 casos muy fuertes que impactan y mucho
en el gobierno provincial. Y hablando de esto que mencionabas, ¿no? Pensando en este escenario electoral, sin duda que esto, como decíamos, impacta, pero ¿hasta qué punto el gobierno provincial va a poder, de alguna manera, hacer una campaña basada, como siempre ocurre, en mostrar obras, gestión, cuando hay casos como estos que pegaron muy fuerte en la opinión pública? Ese me parece que es el saldo más importante y esta mañana hablaba con un funcionario provincial, un miembro del gabinete provincial, y me decía esta definición. Ya con las obras y la gestión iba a ser la columna vertebral de Yarlora por la buena imagen que tiene la gestión en la Municipalidad de Córdoba y la muy buena imagen que tiene la gestión del gobernador Schiaretti. Se iba a presentar como el continuador de las gestiones peronistas con algunos cambios. Me decía, como lo escribí en el diario hace días atrás, la fórmula del Fernet, 70% continuidad y 30% cambio, esa iba a ser la estrategia o el discurso de campaña de Martín Yarlora. Bueno, ahora se han dado cuenta que con eso no va a alcanzar, eso es lo que me decían y lo que dicen muchos peronistas. Creo que va a depender mucho de lo que haga la oposición. En el oficialismo, te digo, yo no sé si puede ser impactado todavía por el caso González, pero hay esa tendencia, si vos hablas con legisladores, con funcionarios, como diciendo, si no se divide la oposición, tenemos pocas chances de ganar, y eso me parece que es una cuestión que todavía, por supuesto, es solamente una sensación, pero el peronismo hace mucho tiempo que no tenía esa sensación. Es más, nos tenemos que remontar al año 2007, cuando compitieron Schiaretti y precisamente Luis Juez, pero en aquel momento, incluso te digo, un mes antes de aquella elección, Schiaretti tenía una ventaja de 12 puntos, según las encuestas más serias, y en un mes achicó esa diferencia, y bueno, después fue ese resultado tan polémico y tan ajustado que el peronismo Schiaretti terminó ganando por 17.000 votos. Bueno, ahora cuando falta todavía no hay fecha de las elecciones, así que habrá que ver si se vota en junio, en mayo o en abril, depende de cuándo convoque el peronismo, pero hay esa sensación del oficialismo que le va a ser difícil retener el poder si la oposición se mantiene unida. Una cuestión que todavía habrá que ver también, ¿no? Claro. Yo creo, Julián, que el tema de González le ha pegado en la línea de flotación al gobierno de Schiaretti, porque con el cemento solo no sale del paso. No sé si usted coincide, pero... No, exactamente. Esa es la cuestión. Sí. Voy a poner un ejemplo que recién lo nombró Ariel. El tema del neonatal fue un caso gravísimo. Está la investigación judicial, pero hubo al menos 5 muertes sospechosas de bebé, una cosa dramática y terrible. Y sin embargo, en el gobierno admiten de que este accidente de González le está causando un costo político mucho mayor. ¿Y por qué le está causando un costo mayor? Porque precisamente el peronismo tiene el desafío, el desafío de ir por un 7º mandato. Ya el año que viene se van a cumplir 24 años en el poder, y este caso de González, incluso más que el caso dramático del neonatal, como dice usted, doctor, le pega en la línea de flotación porque habla de los privilegios que tienen aquellos dirigentes que están en el poder. Y esa es la sensación y ese es el convencimiento, al menos lo que muestran las primeras encuestas que tiene el gobierno, de que la gente rechaza no solo el accidente, que habrá que ver la investigación judicial que determina, todo indica de que González habría sido el responsable, pero todavía la justicia solamente lo ha acusado. La fiscal, cuando le tomó declaraciones el jueves pasado, lo acusó a González y le dijo está acusado de manejar a alta velocidad y de haber cruzado una doble línea amarilla y de haberse cruzado de carril. Por supuesto, González negó los hechos y se abstuvo de declarar, pero es la sospecha más importante, es que González fue el responsable de ese accidente que le costó la vida a una docente y están graves heridas, muy graves todavía, 2 adolescentes de 14 años. Pero el tema político es ese, lo que usted menciona, doctor. Le pega en la línea de flotación a un gobierno, a un partido que va a cumplir 24 años en el poder, y accidente desnudó los privilegios de la clase política y sobre todo del oficialismo.
Yo creo que eso que usted señala, Julián, que desnudó los privilegios, a la gente la tiene indignada, muy furiosa. Efectivamente. Porque nadie le justifica. Efectivamente, y por eso están tan preocupados en el gobierno provincial. Sobre todo que todo el mundo, por lo menos yo que soy un ciudadano de a pie, ignorábamos ese uso de autos de alta gama, los ingresos que tienen los legisladores y lo poco que hacen. Porque si yo pagara bien Exactamente. y a gente que trabaja bien en la legislación cordobesa, bueno, está un poco bien visto, pero acá es un monstruo. No, y además da la sensación de que ya se cruzó una línea, digamos... Línea roja. Claro, con gastos ya hasta ridículos, ¿no? Pasar el lavado de un auto o el cambio de aceite. Yo te digo que el peronismo, los dirigentes del peronismo, yo fui a cubrir el acto, ese acto, digamos que fue el lunes, el sábado fue el accidente, el lunes fue el lanzamiento de hace 15 días atrás, el lanzamiento de Yar Llora, y en aquel acto todavía los funcionarios esquerretistas no alcanzaban a dimensionar el impacto de este accidente, porque todavía no habían trascendido estas cuestiones, y decían, bueno, es un accidente, puede ser que haya sido responsable, ya admitían por lo bajo los funcionarios provinciales que tienen los datos de la policía de que quien había provocado el accidente era precisamente el legislador, pero lo trataban como un accidente más o como un error de conducción de cosas. Bueno, con el correr de los días, la cuestión del accidente quedó en un segundo plano y políticamente salieron a la luz todos esos privilegios de la clase política y sobre todo del oficialismo, y por eso es la situación tan compleja y tanta preocupación que hay en el gobierno provincial o en todo el peronismo por el impacto político de todo este escándalo, ¿no? Julián, y recién mencionabas la oposición y cómo reaccionará, digamos, de qué forma moverá las piezas, y sin dudas todavía no hay definiciones, pero bueno, hay dos figuras fuertes como Juez y de Loredo, que veremos de qué forma logran acuerdos para las próximas elecciones. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando con la oposición? Bueno, esa es una cuestión que hoy la oposición tiene un escenario favorable, por supuesto, por todos los problemas que atraviesa el oficialismo, pero están en una encrucijada que no sé cómo la van a zanjar. Para ser concretos y no andar con vueltas, porque hay muchas palabras. De Loredo tiene la aspiración de competirle a Juez la candidatura a gobernador. Él cree que con el respaldo de todo el radicalismo, si bien Juez le lleva una gran ventaja a nivel provincial en las encuestas, él cree que con la estructura, en una interna partidaria, que no es una PASO, sino que es una interna que la paga el partido, el tema de los recursos y el tema de la estructura partidaria es muy importante, y de Loredo cree que con el radicalismo encolumnado tiene chances de ganarle a Juez esa interna. De la otra vereda, Juez dice, yo no voy a competir en una interna donde salen los candidatos por la plata que manejas para la campaña. Tengo encuestas que marcan que duplico la cantidad de intención de votos a de Loredo, entonces no va a competir en una interna. Eso está absolutamente claro, y lo dicen por lo bajo, no lo dicen públicamente, pero por lo bajo está claro que Juez no va a ir a una interna partidaria con de Loredo, y bueno, en esa encrucijada tendrán que acordar, y me parece que va a tener mucho que ver, va a tener mucha influencia lo que digan o lo que opinen o las acciones que hagan los dirigentes nacionales. Está claro que Mauricio Macri no tiene una buena relación con Juez, no lo quiere como candidato de Juntos por el Cambio, prefiere que sea de Loredo. Y Rodríguez Larreta, que es más pragmático, tiene las mismas encuestas que tiene el gobierno provincial, en la cual Juez duplica en cantidad de intención de voto a de Loredo, y por eso cree que la mejor opción para competir y ganarle al peronismo es Juez a nivel provincial y de Loredo en la ciudad de Córdoba, donde el dirigente radical también le lleva una gran ventaja a cualquiera de los candidatos del peronismo. Bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. Yo creo que dividirse o presentar dos candidaturas a gobernador sería suicida. No lo van a hacer, pero si de acá en más no acuerdan rápidamente, ya la gente está mirando que se están peleando. Claro. Juez y de Loredo, que en el pasado se mostraban y se paseaban en todos los canales diciendo espalda con espalda, claro, y hoy están frente a frente. Entonces eso tampoco
le está trayendo ningún beneficio. Me parece que tienen que definir cuanto antes esta encrucijada. Si van a una interna, yo creo que no va a haber interna, eso casi que lo descarto de manera categórica, pero bueno, si no hay interna, si finalmente van a acordar, porque ahí detrás también, hay que decirlo, Ariel y doctor, hay una puja por los cargos. De Loredo es el dirigente radical mejor posicionado en las encuestas, pero no tiene la conducción del partido. Están Mario Negri y Ramón Mestre, que ganaron la elección interna el año pasado y conducen al radicalismo, y por eso me parece que allí también hay una puja cuando se sienten a negociar las listas, no solo la de candidato a gobernador, a vice, de intendente y viceintendente, sino los legisladores provinciales, y me parece que eso también tiene incidencia en esta pulseada. Yo creo que De Loredo quiere negociar con juez los cargos, mientras que Negri y Ramón Mestre también quiere sentarse en esa mesa de negociación para incluir a los dirigentes de su sector. Julián, bueno, como siempre muy claro, nos quedamos sin tiempo, pero muy claro y concreto sobre esta realidad que tenemos en la provincia, y por supuesto que queda tiempo por delante, pero ya las piezas se van moviendo. Julián, un agradecimiento como siempre, gracias. Muchas gracias, Julián. Abrazo grande, que tengan una gran noche.